siervo del Dios viviente, sierva del Dios viviente. Esto es lo más poderoso que puedas encontrar. ¿Sabes por qué? Porque somos la única religión del mundo cuyo Dios vive. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Es verdad, fue a la cruz del Calvario con el sacrificio, pero al primero, segundo y tercer día se levantó con gloria y poder. Se levantó para demostrar que Él es el Dios viviente. El Dios de Daniel es el Dios nuestro. Es el Dios que apareció para cambiar nuestro lamento en baile. Él con su dolor, Él con su tristeza y con su grande amor pagó con sangre en la cruz del Calvario para sacarnos del foso de los leones. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias al Señor porque ha sido bueno para con nosotros. Amén. Y nos da la oportunidad de poder venir a reunirnos nuevamente delante de su presencia para darle gracias por todas las cosas grandes y maravillosas que ha hecho para con nosotros. Y hoy vamos a aprender un poco más. ¿Por qué? Porque necesitamos la salvación más que cualquier cosa. Y lo más importante de todo está en entender, como el tema del día de hoy: cuando tú oras, zarandeas el avispero. Los demonios son zarandeados y te atacan. Mientras más oración, más el infierno se mueve para atacar y venirse encima y obstruir tu caminar y tratar de derribarte. El trabajo nuestro es quitarnos la maldad, la iniquidad, toda aquella etapa, área, toda aquella cosa caída de nuestras vidas para venir a la gloria de Dios. Y el trabajo de Satanás y su legión de demonios es la de intentar que todos nosotros nos vayamos con él al infierno. Ese es su trabajo de él. No para, por eso la iniquidad, la maldad, por eso no para. Decía el predicador el día viernes, como dice el libro de Romanos capítulo 4, capítulo 6, pues ¿qué diremos a esto? Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Por supuesto que no, porque los que hemos muerto con el Señor Jesucristo, hemos muerto con Él. Así es de que necesitamos matar todo aquello y entender que cuando alguien se muere, yo me acuerdo que hay una porción en la palabra de Dios que una mujer que decía amar a Jesús fue y le dijo: Señor, ya hiede. ¿Verdad que sí hay alguien que dijo así en la Biblia? Y así es como jedemos cuando nos morimos. Jedemos, entonces tenemos que ir a la muerte con el Señor Jesús y jeder y descomponer todo el cuerpo y quedar hechos polvo, para que resucitando con Él resucitemos a vida nueva, en hombre nuevo, en personas nuevas, como Dios manda que seamos, gente nueva con esos hábitos nuevos de parte de Dios, desechando todos esos hábitos que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Y cuando comienzas a orar, cuando comienzas a buscar de Dios, entiende que los demonios atacan, los demonios se vienen encima, porque ellos no quieren que te salves. Ellos quieren que todo el mundo se vaya al infierno, pero gracias a Dios que la misericordia del Señor es grande. Amén. Así es que vamos a caminar y vamos a cantar un cantito, y en esto usted sabe lo que hay que hacer. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Vamos a pasar con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿No te ha pasado que muchas veces no entiendes qué pasa contigo? Estás bien y de repente te pones de malas. Arrepiéntete, hijo, de rodillas al altar. ¿No te ha pasado de repente que quieres buscar de Dios y hay un atractivo que no te permite, no te deja? Te da pereza, te da sueño. No quieres hacer la voluntad de Dios, pero que no salga basura porque 2-3 horas ahí. Estamos viciados con la iniquidad. Estamos viciados con el pecado, con la maldad. Si no nos despejamos de esto, nos va a matar espiritualmente.
Porque mientras más motivamos la carne a seguir con la ambición de la carne, estamos ambiciados con la carne. La palabra de Dios dice que la obra del Espíritu es contra la carne y la carne en contra de la del Espíritu. Entonces tenemos un pleito entre la carne y el Espíritu. Pero la Biblia dice que a la verdad el Espíritu está presto, nomás está queriendo, pero la carne no quiere. Entonces tenemos que buscar de Dios, porque ahorita vamos a discernir muchas cosas que a veces no entendemos. ¿No te ha pasado de repente que te difaman, te ponen en mal y ni cuenta te diste y hacen saber que sabías cuando no sabías? Y todo se presenta como que es una realidad, hasta que finalmente te das cuenta que no era una realidad, sino que era una mentira. Y tarde que temprano la mentira sale a la luz sin lugar a duda, pero mientras ya hizo daño. La grande diferencia de esto es aprender a caminar en medio de esto. Oiga bien, es aprender a caminar en medio de esto. Unos peleando en contra de otros, otros envidiando a otros, otros despreciando a otros, otros sintiéndose mejores que otros, otras sintiéndose más bonitas que otras, otras más feas que otras, otras con el glamour y otras sin el glamour, y tanta basura del infierno que traemos en el pensamiento y que no nos deja verdaderamente aceptarnos tal y como somos. En el libro de Daniel capítulo 6 versículo 13, voy a tener que cambiar la semana que entra porque estos días son sumamente preciosos y voy a tocar una área que va a tocar contigo, que si estás conectado te va a levantar como nunca en tu vida, y si no, ni con grúa te vamos a levantar. Pero aquel que busca de Dios con todo su corazón se conecta con el área de la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 13 del libro de Daniel capítulo 6 dice la palabra de Dios así: mire, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Te voy a demostrar que no es petición, es oración. Está puesto ahí como petición porque él pedía y rogaba y pedía y rogaba y pedía y rogaba. Si hay alguien que dedicaba tiempo a la oración, era Daniel. En la Biblia no se encuentra otra persona como Daniel, un hombre de oración, una mujer de oración. Una persona que ora, hombre o mujer, se ve la diferencia, de verdad. Se ve una grande diferencia. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es verdad, porque inclusive una mujer, un hombre que se consagra, tiene la diferencia. No se ve, demuestra la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre caminar como un cualquiera, una cualquiera, un común, una común, y alguien que está buscando de Dios. No se trata de ser los mejores de la tierra, es casi imposible, aunque no lo es, pero es casi imposible. La palabra de Dios dice: perfecto solo Dios. En ese round que me aventé con esta mujer miserable, le pregunté algunas cosas de la iglesia y ella dijo que ellos no hacían nada de esto. Le dije: entonces ustedes han de ser perfectos. Le dije: sí. Le dije: entonces has hecho a Dios mentiroso, porque dice la palabra de Dios que perfecto no hay uno, sino solo Dios, y tú no eres Dios. Tienes que aprender a pelear con demonios. Me enfrenté al meritito infierno, pero lo tumbé. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, no porque sea mejor que nadie. No somos mejores que nadie, pero el Señor da entendimiento y sabiduría para caminar en todos nuestros días. ¿Cómo pretendes alcanzar tus próximos días? Ponte a pensar. ¿Cómo quieres caminar en tus próximos días? ¿Cómo quieres ser en 2, 3, 4, 5, 20 años? ¿Veniste por un día, nada más veniste por una troca? ¿Llegaste a los Estados Unidos solamente por unos pesos para hacer una casa? Llevas 20 años y no has hecho nada. El tiempo se va como agua. Entonces piensa cómo vas a caminar, porque tenemos que crecer. Quien no crece en fe, quien no crece espiritualmente, tarde que temprano va a terminar en la nada. Porque el discernimiento para ir adelante, para cruzar todas estas cosas que vienen tan fuertes,
porque vienen cosas bien fuertísimas, bien tremendas. Y si no estás preparado, no sé qué vaya a ser de ti. No es lo que se mira. Caminamos al y se va creyendo que nada pasa, pero está pasando más de lo que te imaginas, de verdad. Es de espanto a veces mirar cuando te pones a orar y el Señor revela ciertas cosas y muestra, santo Dios, ayúdanos, Señor. Es todo lo que podemos hacer, pero Él es el que da entendimiento y sabiduría para superar muchas áreas que vamos a superar hoy. Fíjese bien, vamos a orar y en esta oración vamos a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Ayúdanos a crecer en el nombre de Jesús. Señor, quisiera ser mejor todavía, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Tome su lugar, hermano, feliz y contento, y vamos a caminar en el libro de Daniel, capítulo 6, comenzando en el versículo 1. Y vamos a estar leyendo todo ese capítulo. Me hubiera gustado hacerle más historia desde el capítulo 1, pero nos hubiéramos extendido más. Y si hay algo que me interesa es casi a ir al grano de lo que estamos atendiendo. Y lo que estamos atendiendo el día de hoy es la fe. Tenemos que crecer en fe. Mucha gente dice creer en Dios, pero no le obedece a Dios, no honra a Dios, no busca a Dios, no le da gracias a Dios, pero dicen que creen. Yo no sé cómo pueden creer sin tener una relación. Muchos dicen que aman a Dios y nunca son capaces de buscarlo a Él. Tenemos que entender que tenemos que venir a la presencia de Dios, no importa cuánto, cómo o de qué manera, pero tenemos que venir delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tarde que temprano nos va a hablar. Un día nos va a responder a nuestra necesidad, a nuestra petición, para bien o para mal. Ahora ponga atención, le voy a enseñar en esto porque muchas veces leemos y no entendemos lo que dice. Ponga mucha atención porque lo vamos a descifrar. Ya está la historia de por medio, no me la quise llevar porque es mucho y no puedo platicarte 4 o 5 capítulos en una hora. Fue lo que hice la semana pasada, correr y brincar, pero desde el capítulo 28 hasta el 32. No es fácil. Entonces, pero quiero que me ponga atención porque esto te puede ayudar mucho a los problemas mentales que tienes. No te estoy llamando que estés mal, simple y sencillamente que nuestros pensamientos la mayoría de las veces no son lo que deben de ser, sino que lo que creemos que son. Y hay grande diferencia entre lo que es y lo que tú crees que pudiera ser. Una cosa es la seguridad y otra cosa es lo que podría ser. Entonces entendamos esto, y la vida es así. En este círculo se maneja. Mira, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas quiere decir dirigentes de grupo, líderes, ahorita te lo voy a explicar, gobernadores de provincias. Eso quiere decir sátrapa, gobernador de provincias. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de esos 3 que gobernarían entre esos 120, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. De 120, 3 al mando para dirigir esos 120, y esos 3 y los otros 117 tenían que darle cuentas a Daniel. Fíjate bien, aquí es la diferencia de quién tú eres, y enfócate, ¿ok? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué era superior Daniel a estos mismos líderes y a estos mismos seguidores? ¿Por qué era diferente Daniel? ¿No te oigo qué? Tenía el Espíritu de Dios, Dios estaba con él, pero oraba. ¿Qué más? Era fiel. ¿Qué más? Tenía temor de Dios. ¿Qué más? Había en él un espíritu. No era diferente, es verdad, es diferente, pero hay una palabra que lo define. Era un espíritu
superior. Jesús tiene un nombre superior. Es el nombre sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, toda lengua, toda tribu, toda nación confesará que Jesús es el Señor. Superior, lo más grande, lo más alto, no excede a más nada que Él. Ya no hay más nada. Lo único que hay es Él. Entonces aquí Daniel tenía un espíritu que era, perdón y no lo tomes a mal por decir así, mayor que nosotros. Yo era o soy un dirigente y los otros 117 gobernadores, y aún en medio de nosotros Daniel tiene un espíritu más alto que yo y que nosotros. Si así yo me muevo con la locura de mis pensamientos para atender tantas cosas, imagínate cómo pensaba Daniel. Imagínate el intelecto de Daniel, la sabiduría, el entendimiento, la habilidad, la serenidad, la paz para contemplar, para hablar, para hacer. ¿Qué había en Daniel? Él era superior. Él no se molestaba de cualquier cosa, no se irritaba con cualquier cosa. No pensaba en una forma superficial como nosotros, en una forma a la y se va como nosotros, en una forma sin meditar y pensar las consecuencias, sin tomarse el tiempo necesario o suficiente para hacer. Había un espíritu superior en él. Y el rey pensó en ponerlo. Ya no fue nada más sobre los gobernadores, ya no nada más fue sobre los otros dos líderes, sino pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque tenía unos pensamientos arriba de la capacidad de quien fuera. Tenía otra forma de pensar, porque el espíritu que él tenía era un espíritu superior, no era cualquier espíritu. Sin duda era la gloria de Dios, pero era un espíritu que él cultivaba, llamado unción, y la Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Quiere decir que toda esa clase de actitudes y pensamientos que no te permiten avanzar tienen que ser derribados, y pueden ser derribados a base de la unción. Pero la unción viene por la oración, por la consagración, hasta que logres tener una superación de pensamientos y salgamos de esos pensamientos de ignorancia o de mediocridad o de debilidad o faltos de sabiduría o de entendimiento. Tenemos que crecer a un nivel superior, porque nos hemos quedado en el pensamiento de pecado, un pensamiento limitado, y Dios quiere que crezcamos a un pensamiento superior bajo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio al temor a Jehová es la sabiduría, el entendimiento, y Daniel era sabio, era entendido, tenía un pensamiento superior. Ahora bien, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Cuántos envidiosos no hay que ven que apenas estás superando algo y no buscan cómo hacerte daño? No buscan cómo lastimarte, no buscan cómo derribarte, no buscan cómo destruir tu relación. Entonces dice la palabra de Dios que buscaban la manera de hacerle daño a Daniel. No lo toleraban, no lo aceptaban, porque sus pensamientos eran diferentes, porque no pensaba igual que los demás, porque el pensamiento de él no nada más era 100% espiritual, sino que también sobrepasaba a los pensamientos seculares de los demás. Entonces dice la palabra de Dios que buscaban dañar su integridad. Buscaban dañar que el rey lo tuviera en tan grande estima. ¿Por qué lo tenía en tan grande estima? Es que ya hay una trayectoria muy grande en la cual Daniel demostró tener un espíritu. No era superior. En ninguna porción de la escritura usted va a encontrar que la Biblia diga que Daniel era superior. Nunca dice eso. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. No hablando de su humanidad, sino hablando de su relación espiritual con Dios. Ahora, dice en lo relacionado más, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era
fiel. Él era fiel a una área que ahorita vamos a descubrir qué área era. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Si no le fabricamos algo, si no le inventamos algo, si no malintencionadamente malvimos algo o transgiversamos algo. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Porque él tenía un espíritu superior. Y no buscaron atacar su persona, no buscaron atacar sus carnes, sus actos, su X, no. Buscaron atacar su integridad, su relación con Dios. Y es ahí donde tienes que entender que es donde el enemigo ataca tu vida para que tú no mantengas una relación con tu Dios. Y el diablo trata de atacar tu estado, tu sistema, tu formato espiritual para que sigas siendo carnal o humano y no crezcas espiritualmente a un nivel de tener un espíritu superior. Sino que nos quedamos en lo más bajo, en lo que casi no hay, y andamos siempre más carnales que espirituales que nada. De espiritual el 1% y de carne el 99%. Por lo tal, nuestro espíritu es 99% carne y el 1% es espiritual. Pero aquí buscaban hacerle daño en su relación espiritual y tramaban cómo hacerle daño en su relación espiritual, no humana. Y mira lo que el infierno tramó. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. ¿Cómo dice ahí? Todos. ¿Cuándo tomaron en cuenta a Daniel? ¿Cuándo hablaron con Daniel? ¿Cuándo le preguntaron? Nunca. Y lo hicieron pasar delante del rey como que él supo de esto. Ya le habían tomado en cuenta, ya sabía, y él estuvo de acuerdo en esto. Y muchas de las veces así es tocada tu vida. Hace parecer como que a ti te hicieron saber, ya sabías, estabas enterado, enterada de esto, sin saber ni de qué se trataba. Pero dice la palabra de Dios: han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande oración o petición de cualquier Dios, oiga bien, en 30 días que cualquiera que busque a un Dios, que traiga su petición a un Dios, no fue contra la humanidad, no fue contra la sabiduría, no fue contra el cargo, no fue contra el desarrollo de su trabajo o lo que Daniel estaba haciendo, no, directamente. Cualquiera que venga a buscar a su Dios, dice ahí, demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. 117 gobernadores y 2 sátrapas, porque el del espíritu superior no estaba entre la bola. Aquel que tiene un espíritu superior no se anda metiendo donde no debe. No anda en el chisme, ni llevando, ni trayendo, ni difamando, ni hablando mal, ni nada de absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu que no le permite andar dañando a nadie. A nadie. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser revocada. No te puedes echar para atrás, rey. Este edicto debe de venir firmado por ti y no puede ser revocado, no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas y abiertas las ventanas, hizo como hacía antes, como acostumbraba a hacer. Cuando leímos la palabra al comienzo decía que Daniel era una persona que venía a orar, a presentarse delante de Dios, pero no decía orar, decía a presentar su petición. Ahora la palabra de Dios enseña por qué decía que era una petición, porque Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y ponía su petición, quiere decir oraba. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al día oras tú? ¿Y cuánto tiempo expones tus peticiones, tus necesidades a Dios? Cada cuando vienes delante de Él, porque sabes que vino un ataque sobre ti, porque el diablo te anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice la palabra de Dios que cuando Daniel se enteró de este edicto que venía en contra de su Dios, porque la orden era que nadie le pidiera a su Dios nada en 30 días, a no ser que fuera el rey, porque le querían poner como Dios. Entonces Daniel no tomó la actitud de espantarse y de dejar de orar y de intentar hacer esto y hacer lo otro y hacer aquello y olvidarse de su relación. No, dice que delante de ellos lo que él hizo fue tomar la actitud de ahora abrir las ventanas, abrir las puertas y orar, y que lo vieran que oraba. Esa era la intención, que se dieran cuenta que con la palabra y boca de ellos o sin esta, él iba a cumplir lo que siempre había hecho, porque él era una convicción. Daniel ya tenía esa convicción de orar 3 veces al día. No es que se le haya dado la necesidad de la oportunidad y ahora viniera. No, dice la escritura que lo que siempre había hecho, lo que antes hacía, orar, orar, orar sin cesar. 3 veces al día lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes del edicto. Siempre 3 veces al día oraba Daniel. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Eso era lo que querían. Algo para justificar que no obedecía al rey, que no estaba obedeciendo a las órdenes, a los mandatos de ese lugar. Y buscaban cómo difamarlo, buscaban cómo atacarlo, pero no podían hacer nada en contra de él porque era fiel, era íntegro, era leal, amaba a su Dios. Oraba 3 veces al día, siempre buscaba el rostro del Señor, porque tenía no un espíritu de carne, sino un espíritu superior que gobernaba su carne. No se dejaba llevar por sus impulsos, no se dejaba llevar por sus ideologías, entendía la palabra que lo guiaba, que lo versaba, que lo enseñaba. Daniel caminaba de manera diferente, pero ahora sus enemigos, esta legión de infierno, de demonios, de gobernadores, lo encuentran como en una falta, orando. Y dime tú, ¿cuál es el pecado de orar? Ninguno, todo lo contrario. Lo encontraron orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y ahora culpan al rey. Fíjate bien cómo es el diablo de miserable. Es aquí donde debes de ser sabia y sabio para entender. Porque luego oigo, los miro cómo andan peleando entre ustedes por tonteras y torpezas, por mediocridad que es basura del infierno que no vale un centavo. Y lo único que haces es hacerte daño y caminar de lejos, sola o solo. Lo único que logras es soledad. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando en el rebaño se aparta una oveja? El lobo anda alrededor y no puede atacar a todo el rebaño porque le tiene miedo a todo el rebaño. Las ovejas nunca van a hacer nada, el lobo las puede matar a todas y ellas no hacen nada. Pero el lobo no lo sabe, el coyote no lo sabe. Pero cuando comienza a rodar, a rodear y a rodear y logra amedrentar a una oveja, una nada más,
Cuando esta oveja siente miedo, siente temor y se aparta del redil, el lobo, el coyote se la come, porque logró apartarla y solita. La Biblia dice: lejos, separados o apartados de mí, nada podréis hacer. Así es de que ten cuidado cómo es el diablo de astuto para obrar, para trabajar. Ahora están culpando al rey. Estos sátrapas, estos demonios, carcomieron el pensamiento de integridad que el rey tenía a favor de Daniel, y el mismo rey firmó un ataque en contra del Dios de Daniel. Y ahora vienen estos demonios, estos sátrapas, estos gobernadores. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. ¿Cómo que no te respeta si tenía un aprecio máximo Daniel con el rey? El rey lo quería poner sobre todo el reinado. ¿Por qué lo quería poner? Porque le tenía confianza, porque le tenía ley, porque sabía que era un hombre diferente. Lo puso al frente para que de estos 120, 2 gobernadores le rindieran cuentas a él, y los otros 117 a los otros 12, a los mismos 3. Él le dio órdenes a Daniel de ser el que estaría al frente de todos estos, para que no fuese lastimado el rey. ¿Cómo es que ahora entonces el rey le va a querer hacer daño? ¿No es verdad, rey, que tú hiciste esto? Lo engañaron los demonios, le hicieron creer cosas que no estaban en su corazón, que no estaban en su pensamiento. Los demonios tramaron la forma de dañar a Daniel y vinieron y le mintieron, engañaron al rey, y el rey cayó. Ahora no puede revocar su palabra, está sellada. Lo engañaron. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Oiga bien cómo lo culpan a él de todo lo que tramaron los demonios estos, los sátrapas. Y así pasa muchas veces. La gente hace y deshace y te culpa a ti, siendo que tramaron lo que querían hacer, y después te quieren culpar de todo, cuando ya usted verá el pago de todo esto, ya usted va a mirar. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración, su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó al rey el haber oído que Daniel no estaba cumpliendo lo que el rey había afirmado? ¿Por qué le dolió? Porque amaba a Daniel, porque conocía a Daniel, sabía que Daniel era diferente, que no era cualquier hombre, y ahora él había venido en contra de Daniel, su fiel vasallo, el que lo cuidaba, el que lo protegía, el que no quería que le pasara nada, el que antes de que cualquiera llegara al rey con algún problema lo frenaba. ¿Cuál es tu problema? No puedes pasar, hagas esto, hagas el otro, hagas aquello, y así sucesivamente, intentando que no se lastimase al siervo, que no se lastimase al rey, al que Dios había puesto para que caminara, sino que nos había puesto a nosotros para hablar de la gracia y de la gloria del Señor Jesucristo. A eso venimos nosotros como Daniel, a proteger el evangelio del Señor Jesucristo, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y estamos el día de hoy celebrando su gloria, su gracia, su bondad y su presencia. ¿Por qué? Porque nos ha puesto para defender su bendito evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora el rey se dolía, Jesús se ha dolido por nosotros, por ello el sacrificio de él para salvarnos y librarnos por amor a nosotros. Ahora el rey se duele, se hiere. Dice la palabra de Dios que no estuvo a gusto todo el día, no estuvo tranquilo todo el día, no hallaba el rey cómo librar a Daniel.
¿Cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo? Trabajó muy duro el rey. Él no quería que nada le sucediese a Daniel porque él reconocía la máxima autoridad gubernamental de aquel momento. El rey reconocía que Daniel tenía un espíritu superior, un espíritu diferente. No era cualquier persona Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trataba de librarlo. Pero lo enredaron los demonios y se le vinieron encima, lo cercaron otra vez. Tanto era la envidia que le tenían a Daniel que no hallaban cómo acabar con él. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sépase, rey, que estás en nuestras manos. Este edicto que tú firmaste, este edicto que sellaste con tu anillo, ni tú mismo, rey, lo puedes revocar. Rey, tú no puedes salvar a Daniel. Es tu palabra contra todo el reinado. Nadie te va a respetar si te atreves a cambiar de opinión. Sábete bien, rey, que no puedes hacer nada. Lo tienes que mandar al foso de los leones. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sépase, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser revocada. Ya no le busques, rey. Ya todo el día te llevaste y no vas a poder librar a Daniel. No tienes que meter, rey, aunque no quieras. Ahora lo tienes que hacer. Fíjese qué tremendo que a veces te tengan que obligar a hacer cosas que tú no quieres hacer y que te duele en tu corazón de verdad con tanto dolor, y lo tienes que hacer porque estás obligada, porque estás obligado. Y dice la palabra de Dios que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, al cual tú continuamente sirves. Oye bien, el Dios tuyo, yo no sé cómo lo sirvas, te libre. ¿Sí dice así o no? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo se debe de servir a Dios? 3 veces al día oración. Continua la oración, eficaces en la oración, emotivos en la oración, devocionales en la oración, para que en el día del diluvio, el día de la tragedia, el día del problema, el día del conflicto, tu Dios, tu relación, tu convicción, tu trato con Dios te libre del foso del infierno donde los demonios atacan. El mismo rey fue Daniel con dolor de su corazón. El Dios tuyo al que continuamente sirves. Oh, el rey sabía. Todo mundo, los sátrapas, todo mundo sabía que Daniel servía a su Dios. Que Daniel amaba a su Dios, que Daniel oraba 3 veces al día. Que mantenía una relación con Dios, que tenía un sentir, un corazón, que tenía un espíritu superior a los demás. No había otro como Daniel. No había nadie que se igualase a Daniel. Y por eso con dolor intentó el rey librarlo. Y más aún, el Dios tuyo, al cual continuamente sirves, Daniel, que tu Dios te libre. Y no durmió. Dice la palabra de Dios que en ayuno se fue a su cuarto, a su recámara, y no durmió. No aceptó ni siquiera la música para relajarse, para que reprendieran demonios y se fueran. No aceptó nada, no toleró nada. En ayunas se fue a su recámara. Se fue triste, se fue desconsolado porque este rey que amaba tanto a Daniel y que Daniel tanto le había protegido, ahora él
mismo le estaba haciendo daño, porque él mismo había firmado un edicto para dañar la fidelidad, la integridad, la lealtad de Daniel. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaron? Porque están cachetones y cachetonas. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste por una necesidad, por un problema, por una injusticia? Porque ahora el rey está en ayuno por una injusticia. Y un don nada, un don nadie, porque simplemente era un trabajador que él pudo haber matado y que se vaya. ¿Cuántos no habían mandado matar antes porque no le pudieron descifrar al rey el sueño que él había tenido? Aparece Cedrac, Mesac y Abednego, aparece Belsasar, que es Daniel, para poder descifrar un sueño. Y el rey manda matar a todos porque no le podían descifrar ese sueño. Entonces tienes que comprender que en medio de ese dolor del rey, dice la palabra de Dios que él se fue con el dolor de su corazón, porque estaba ahora defraudando a aquel que le había sido fiel y leal. Fue tanto su dolor que se puso en ayuno, que no quiso ser consolado, que no quiso saber de nada ni de nadie. Lo único que él deseaba era que amaneciera ya, era que clareara el día ya, y tenía la esperanza, abrigaba la esperanza de que todo fuera diferente, de que haya sido un sueño, de que haya sido un error este problema, esta situación en la cual te metiste sin querer, en la cual pasaste sin querer, en la cual te involucraste sin querer. Lo que el rey quería solamente era que pasase el tiempo para que clareara el alba y pudiera verse el resultado. Entonces dice la palabra de Dios que el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y perdió el sueño completamente. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Lo primero que hizo el rey fue correr a donde estaba Daniel. Y mira, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Cómo estaba el rey? Estaba desolado porque se había equivocado. Reconocía que no es lo que quería hacer. Lo obligaron a hacerle daño a su siervo, que él era fiel, que él era leal. Se sentía mal a pesar de ser el todopoderoso, el rey de ese momento. Se sentía mal porque hizo daño. Quizás por primera vez en la historia de su reinado estaba sufriendo por alguien, un sirviente. Pero no era un sirviente cualquiera, era un sirviente con temor de Dios, que tenía un espíritu diferente, que oraba 3 veces al día, que demostraba que amaba a su Dios y que no cambiaba sus preceptos por absolutamente nada. Entonces llamó a voces a Daniel tristemente y le dijo: Daniel, qué palabra tan preciosa. Fíjate bien, qué preciosidad. Siervo del Dios viviente, sierva del Dios viviente. Esto es lo más poderoso que puedas encontrar. ¿Sabes por qué? Porque somos la única religión del mundo cuyo Dios vive. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Es verdad, fue a la cruz del Calvario con el sacrificio, pero al primero, segundo y tercer día se levantó con gloria y poder. Se levantó para demostrar que Él es el Dios viviente. El Dios de Daniel es el Dios nuestro. Es el Dios que apareció para cambiar nuestro lamento en baile. Él con su dolor, Él con su tristeza y con su grande amor pagó con sangre en la cruz del Calvario para sacarnos del foso de los leones. Esto es lo que tienes que mirar. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
¿Qué dice Daniel? Oh rey, para siempre vive. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, ningún araño, ningún golpe se le encontró a Daniel, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos cuida y nos guarda, porque son sus promesas. Él es el león de la tribu de Judá, el cual está al pendiente de nosotros, cuidándonos y guardándonos. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Dígale a quien está a su lado: te felicito por tener un Dios vivo. ¿Cuántos caminan con su Dios muerto porque lo tienen enterrado? No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura. ¿Qué quieres tener? Un Dios muerto. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos demonios, fueron traídos aquellos que tramaron hacerle daño a aquel íntegro Daniel, aquel que oraba, aquel que buscaba la gloria de Dios, aquel que tenía un espíritu diferente. Y fueron traídos con todo y hijos y con todo y familia. Y dice la palabra de Dios que los echaron al foso de los leones, a estos con todo y familias. Y todavía ni siquiera pisaban el fondo del foso cuando ya los leones habían hecho pedacitos sus huesos. Tenemos un Dios justo que nos defiende. Él te librará del lazo del cazador. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que había acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, oigan bien, que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque el Dios de Daniel es el Dios vivo. Porque el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro, el rey de Persia. Servimos a un Cristo vivo. No tenemos una religión, tenemos una relación. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahora aparece el Dios de Daniel, un Dios de oración, un Dios de ayuno, un Dios de separación, un Dios que busca hacerte bien, un Dios que te quiere bendecir, pero que quiere una relación contigo, porque Él hace milagros, Él hace prodigios, Él liberta al cautivo. Servimos a un Dios vivo, nuestro Dios no está muerto. Es necesario que nosotros nos levantemos en fe y aprendamos a serle fieles a Dios.
y aprendamos a serle leales a Dios y aprendamos a mantener relación con Dios. Es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario alabar, bendecir, glorificar el nombre de nuestro Dios. Somos privilegiados de vivir bajo la mano de un Cristo vivo. ¿Cuántas religiones están muertas porque lo que predican es muerto? Es idolatría, es hierro, es bronce, es madera, es papel, pero no tienen vida, no tienen aliento. La Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen, no hablan con su garganta, tienen palmas y no pueden tocar, tienen pies y no pueden andar. Iguales a ellos son los que les edifican y cualquiera que confíe en ellos, pero en quien confiamos es el que resucitó y sigue vivo hasta el día de hoy. El Cristo que yo predico es un Cristo vivo que ha venido para darte vida y vida en abundancia. Gloria al santo nombre del Señor Jesús.